Bueno, yo les decía que es un programa muy especial y son muy especiales nuestros invitados. El primero de ellos, Santiago Covadrós, muchas gracias por estar aquí. Santiago, un filósofo, un intelectual, un hombre de una larga amistad con Pepe Leashev. Y después vamos a conversar con Ricardo Gilaveras. Buenas noches y gracias por estar aquí, Ricardo. Un hombre de la política, un hombre de la justicia, hay muchas cosas que conversar con él. Yo le quiero preguntar respecto de ese libro que Pepe reivindicaba como el mejor de sus 10 libros, como el más importante. Él dice exactamente, es el libro que más me va a trascender. Después le voy a preguntar a Ricardo cómo se fue elaborando eso. Pero bueno, primero lo que quieras decir, lo primero que se te venga a la cabeza hablando de Pepe. El desconsuelo que empezó esta mañana, que me acompañó como a tantos de nosotros a lo largo de todo el día, y el sentimiento nítido de una pérdida irreparable. Se había ido un hombre singular. Yo te decía hoy que estoy seguro de que los defectos de Pepe fueron los de muchos hombres, sus virtudes las de muy pocos hombres. Lo conocí cuando tenía 18 años. Integraba un grupo de filosofía que yo coordinaba y en aquel momento lo vi despertar a la emoción del pensamiento. Esa emoción nítida, inconfundible, de un hombre que siente el goce y la plenitud de encontrar en las ideas una herramienta extraordinaria para configurarse a sí mismo. Nunca perdió eso, ¿eh? Nunca lo perdió. Ese éxtasis por las ideas, ese cholulismo por la inteligencia, si querés. Tenía una verdadera pasión y supo hacer de la filosofía una herramienta para el análisis de la vida cotidiana. Posiblemente haya sido uno de los periodistas mejor formados en términos de cultura general que yo haya conocido. Pero lo que era verdaderamente admirable en él, y en tu editorial vos lo señalabas, era la forma en que él supo infundirle a la palabra la dignidad de una enunciación reflexiva. El pensamiento estaba vivo en todo lo que él pronunciaba. Podía escuchárselo con el deleite, además, de un hombre que amaba su idioma, amaba el castellano. Tenía ese sentimiento profundo del goce de su lengua y se paseaba por el idioma con verdadera alegría. Daba gusto. Más de una vez me tocó compartir con él la lectura de un texto que él había escrito y me preguntaba qué opinaba yo. Y era realmente muy cuidadoso. Y hemos llegado a discutir la puntuación de una nota. La puntuación de una nota, con la orfebre de la palabra. Absolutamente. Tenía además, creo yo, ese sentido de la vida familiar que quienes lo tratamos en la intimidad vamos a valorar siempre. Un hombre para el cual sus hijos, sus nietos, su posibilidad de advertir en sus hijos diferencias que lo honraban. Él se jactaba de que sus hijos no fueran como él, claro, que tuvieran una orientación distinta a la suya, pero les exigía una formación equivalente a la suya. Solidez, seriedad, rigor, y hacía siempre de las diferencias un espacio de intercambio de ideas. Yo eso lo valoré siempre en él y, bueno, tal vez uno quisiera llevar al lenguaje la posibilidad de tomarlo de la mano y decirle que no se vaya. Eso. Impresionante, Santiago, ¿no? Impresionante también la manera en que vos utilizás todas las palabras con todo su valor y con toda su amplitud para recordar a Pepe. Recién yo pensaba que en esa firmeza, en esa actitud de gran rigor intelectual consigo mismo, también lo era con los demás. Era un hombre muy duro a la hora de exigir a sus compañeros. Era un hombre muy respetuoso del intelecto, pero también era un hombre capaz de rechazar, de marcarle fuertemente a alguna persona que no utilizara bien las palabras, por ejemplo. Así como él disfrutaba de utilizar una terminología lo más precisa, lo más certera, bueno, era cuestionador de aquellos que mal usaban o mal utilizaban el lenguaje. Claro, digamos que le cedía, a veces Pepe le cedía poco espacio a la posibilidad de aprender, claro, porque era a veces con la imperfección muy impaciente. Muy impaciente. Y lo hemos discutido muchas veces eso con él, ¿no? Él siempre se reía de mí porque decía, el que eligió ser un maestro fuiste vos, yo soy un crítico. Qué bueno.
Qué buena definición. Eso de, vos encargate vos de ser, encargate de ser paciente, yo soy un crítico. Y hemos llegado a compartir, te diría, desde las trivialidades mayores, como los padecimientos por el destino de Racing. Claro, hinchas de Racing los dos. Pero me falló porque el domingo vamos a ganar frente a River y se me fue. Pero bueno, sería bueno a la memoria de Pepe que, sí, que Racing le ganara a River. Ahora también, Santiago, no sé cómo lo has visto vos, ha sido un hombre que ha padecido la persecución de los autoritarios de todo tipo. Yo nombraba recién a la AAA, al ejército en la época de Videla, a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner en los últimos tiempos, y todo ese ataque que hubo hacia todo el periodismo, él particularmente lo padeció. Sí, ¿no? Él lo padeció mucho, y yo recuerdo un momento particularmente revelador de su consistencia y de su coherencia cuando asumió la presidencia el presidente de la Rúa. Sí. Cuando de la Rúa llega a la presidencia, yo me encuentro con él en la radio, porque iba a participar después del programa de él, y él estaba haciendo su editorial, en los términos en que vos lo describiste. Ni un papel. Claro. Él frente al micrófono, 3 notas, y desarrollando su pensamiento con una pulcritud expresiva notable, pero lo verdaderamente rico de esa ocasión fue cómo él le manifestaba a de la Rúa su expectativa y su exigencia. Le manifestaba al unísono su expectativa de que el radicalismo encontrara en la gestión de la Rúa la posibilidad de afianzarse y de consolidarse en una presidencia no solo democrática, sino además eficaz, y lo advertía. Se paraba frente a él y desde su dignidad cívica, desde su condición de ciudadano, le hacía saber cuáles eran los peligros que a su juicio amenazaban su gestión. Entonces, de ninguna manera cayó en ese instante en una posición triunfalista, en una posición jactanciosa ni laudatoria. No, señor, usted está aquí para cumplir su deber y yo el mío. Claro. Y entonces él se expresaba siempre con esa forma tan particular de la solidaridad, que era el rigor en la exigencia. Claro, ¿no? Claro. No el facilismo ni el amiguismo. No, nunca. Y cuando hacía su columna aquí en tu programa, daba gusto escucharlo porque además tenía un sentido de la dramatización notable. Era muy buen actor. Sí, es decir, era capaz de infundirle a su expresión una intensidad muy particular. Recuerdo su biblioteca en su casa. Impresionante. Que su discoteca. Amante también. de la música exquisita que él llamaba celestial. Sí. En su programa, la música clásica. Y claro, una biblioteca. La alegría con que él llevaba la música clásica a su programa de radio. Y se ufanaba de poder difundir a su Bach en su programa de radio, porque una vez lo hablamos, le digo, mira Pepe, me parece que has encontrado en tu programa de radio tu Aleph, el lugar donde conciliarlo todo, la música que amás, los libros que querés, la gente que te escucha y el pensamiento crítico hacia la política nacional. Pepe no era un hombre optimista. No era un hombre que estuviera tomado por la concepción de que las cosas van a andar bien. Pero donde él depositaba su expectativa de hombre esperanzado era en el valor de la crítica, en la convicción de que ejerciendo la crítica era posible contribuir a una mayor dignidad de la vida política. Bueno, por eso yo le digo periodista hasta la muerte, porque esa es la condición de todo periodista, el ADN crítico que tenemos que tener permanentemente. Sí. Ya que mencionaste su participación durante 3 años en este programa llamado Le Doy Mi Palabra, le cuento a la gente que si tienen ganas, y yo creo que las tienen porque hoy me lo hacían saber a través de los mensajes en la radio, van a tener 2 posibilidades maravillosas y únicas. Vamos a pasar una columna completa de Pepe Leayer del año 2010, cuando él se refiere a la Ferrari es mía, 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 con una adicción, con una capacidad dialéctica realmente extraordinaria que la vamos a recorrer juntos. Y también vamos a emitir al final del programa, para aquellos que están ansiosos para que se queden, vamos a emitir una cosa, no sé, popéyica, la discusión política, chicanera, una muestra de astucias intelectuales, esa discusión que se produjo entre él y Diana Conti, la diputada en aquel momento, a propósito del rol del estalinismo y a propósito de qué posición política tenía cada una. Fue un cruce furioso, un cruce, yo diría, muy, muy, muy duro, pero que es uno de los videos de YouTube más visitados, porque bueno, ahí hay bastantes enseñanzas para los periodistas y para los dirigentes políticos también, así que se lo recomiendo que no se lo pierda, ¿no? Quería decirte algo más en relación a por qué me parece que Pepe Leayer fue uno de los periodistas más cultos que tuvo la Argentina.
Porque si la cultura no es conocimiento, la cultura es la capacidad de integrar el saber en un punto de vista personal. Un hombre es culto cuando hace del conocimiento un recurso para pronunciarse como persona. Y esto él lo logró. Era profundamente judío, profundamente argentino en su modo de sentir el judaísmo. Tenía un sentido tan extraordinario de su porteñidad. Sí, tremendo. Amaba la ciudad. Amaba la ciudad. Y el tango. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, yo diría que él logró darle a todo su pasado el valor de una trama que integró en su presente. Y en su enunciación personal era posible entender que un hombre que informa es a la vez un hombre que medita, y un hombre que medita es un hombre que se expresa excepcionalmente bien. Es un ejemplo. Su valor creo que va a cundir de aquí en adelante siempre, porque en circunstancias muy difíciles de su vida nunca dejó de ser quien fue, aún en las circunstancias más fáciles o mejores de su vida. Seguro. Era el mismo, fue el mismo. Y cuando tuvimos el gusto de presentar con vos este libro maravilloso de los hombres del juicio, ¿no? Estaba Ricardo Gilavedra, los miembros de esa junta de reflexión y de justicia maravillosa, recuerdo la emoción que él sentía al tener a esos hombres ante él. Claro. Cuando lo convocaron, él nos contó, cuando lo convocaron a él para que él escribiera ese libro, ahí él sintió de un modo muy intenso la fuerza de una pregunta que lo acompañó siempre: ¿por qué yo? Claro. Ahí yo por primera vez lo vi a él interrogarse acerca de ese privilegio extraordinario que le había dado la historia, la de ser el hombre convocado por los hombres que encarnaban el sentido de la justicia para que él tomara la palabra con ellos y por ellos. Y ahí él tomó gran dimensión del reconocimiento de la sociedad, sí, y del reconocimiento plural, porque si bien él obviamente tenía mayores simpatías hacia el radicalismo, pero bueno, en los 70 había entrado fuertemente, era uno de los redactores de la revista El Descamisado de Montoneros, y sin embargo él fue un autocrítico profundo de lo que fue la violencia en la Argentina, sí, una autocrítica de verdad, y se puso en un combatiente de ese tipo de malentendidos de la historia en aquel momento. Y recuerdo que él lo tomó como una gran gratificación personal el hecho de que, bueno, semejantes próceres democráticos lo hayan elegido a él por todas estas virtudes, no por una camiseta partidaria, sino por una concepción global de lo que debe ser la democracia, la libertad, la justicia, la república, sí, ¿no? Sí. En ese sentido se sintió muy reconocido. Muy reconocido, y creo que allí tuvo él la posibilidad, como bien decís vos, de encontrar tal vez la forma más alta de reconocimiento del significado de su labor. Porque ser convocado por esos hombres para redactar este libro era al mismo tiempo confiar en él la posibilidad de ser profundamente objetivo, respetando la complejidad y la amenidad extraordinaria que requería un relato como este, porque es muy ameno. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno, Santiago, la verdad que me quedaría horas hablando con vos, es un gusto. Igualmente, me alegro que hayas tenido la posibilidad de sumarte al programa para recordarlo a Pepe. No sé si querías agregar algo más de la vida cotidiana, algo que tiene que ver, sé que lo frecuentaste. Yo también tuve posibilidad de comer un asado en la casa de él, con Beto Brandoni, con amigos en común, con Sergio Renán, y era también un gran anfitrión. Era un gran anfitrión. Que se enorgullecía de mostrar esa casa reciclada, esa casona vieja, pero que la había puesto con todas sus comodidades, con la posibilidad de la parrilla. Y tenía una actitud muy interesante en las reuniones sociales, siempre la tenía, por lo menos las veces que yo lo he visto. Invitaba a sus amigos y no era hombre de tomar la palabra en las reuniones. Esperaba que sus amigos se pronunciaran, quería escucharlos, preguntaba mucho. Exactamente. Y esto era un momento muy particular, ¿no? Del cual disfrutábamos todos, porque era un momento de gran relax por parte de él y un anhelo muy grande de escuchar, de poder aprender de quienes lo rodeaban, ¿no? Muchas gracias por todo, Santiago. A vos también, por todo.